¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este canal en donde les hemos estado trayendo ya algunos videos acerca de Izúcar de Matamoros, lugares muy emblemáticos que, bueno, forman parte de la gran cultura e historia de nuestro bello Izúcar de Matamoros. Y en esta ocasión también nos va a estar acompañando nuestro amigo y cronista, el arqueólogo Raúl Martínez Vázquez, que es la persona a cargo que nos está dando todas las crónicas, la historia y los hechos reales acerca de todos estos inmuebles que hay en Izúcar de Matamoros. Amigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto estar con ustedes. Ya hemos estado platicando en otros momentos de otros lugares y bueno, ahora estamos aquí en este panteón municipal de aquí de Izúcar de Matamoros, que esperemos lo que les comentemos pues sea de interés para todos los que nos ven a través de este video. Excelente, cuéntanos amigo, vamos a la entradita, cuéntanos. Bueno, pues estamos, mi estimado David, en lo que es la explanada del panteón municipal. Sí. Generalmente hay que explicar que el razonamiento de estos lugares tenemos que hacer un poco referencia a la historia, ¿no? Es decir, irnos un poco atrás para entender cómo han sido los cambios a través de la historia, de cómo se enterraba a la gente, ¿no? Podemos irnos hasta la época prehispánica y decirle a la gente que en ese momento a las personas cuando fallecían se les enterraba en las casas. Por eso a veces cuando la gente dice, ay, es que me encuentro una vasijita, algo en cualquier lugar, pues quiere decir que ahí vivía alguien, vivía una familia. Como vimos en el episodio de allá de la Casa Colorada, ¿no? Exactamente, ¿no? Casi no había lugares como destinados especialmente para que todo mundo ahí se enterrara. Esto es una idea totalmente europea y es una idea que se amolda también a la mentalidad cristiana, ¿no? Originalmente lo que sería el panteón más antiguo que hay en Izúcar pues son los atrios de las iglesias, en este caso el atrio de Santo Domingo, que fue la primera iglesia como tal que tuvimos aquí en Izúcar. En algún momento la parroquia de la Asunción tuvo un panteón, aunque ustedes no lo crean, hoy la vemos a lo mejor rodeada por tanto dividio, pero sí hay un panteón. Yo creo que cuando platiquemos de la parroquia vamos a platicar de eso, mi estimado David, no les cuento ahorita nada de eso, pero tuvo también un espacio de panteón. Pero en el siglo XIX suceden acontecimientos históricos de fuerza nacional que impactan en Izúcar y que impactan en todos prácticamente los lugares. ¿Cuál es este acontecimiento? Sobre todo lo que llamamos las leyes de reforma, ¿no? Estas leyes de reforma con Benito Juárez, que seguramente todos hemos visto a lo mejor en la escuela de manera general, hacen un cambio en muchas de la manera en que se venían administrando muchas cosas en México. Una de ellas es que la iglesia pierde la potestad sobre el control de los cementerios, ¿no? Y por lo tanto ya le toca al gobierno civil ser quien se encargue de esto. Es a partir de esta época, David, que se empiezan a crear cementerios ajenos a las iglesias, ¿no? En este caso, ¿por qué el panteón está aquí en el barrio de Santa Cruz Tecosco? Porque este es un barrio que estaba, digamos, en la periferia del centro de Izúcar. Digo, hoy me va a decir la gente, pues acá está el mercado nuevo, ¿no? Hay mucha vida acá, hay mucha urbanización, pero cuando se construyó ese panteón, estoy casi seguro que esta parte era la orilla de Izúcar, muy separada y probablemente lo único que había era donde estamos aquí nosotros. Lo demás debieran de haber sido campos y por parte, digamos, natural, ¿no? Entonces por eso que se elige estar aquí. ¿Por qué? Porque había la idea obviamente de que pues el hecho de que estuvieran ahí los cuerpos, de que se enterraran y todo eso, también se empezó a hablar de estas cosas que se llaman las políticas de higiene, David, que es muy del siglo XIX, ¿no? Es decir, teníamos que alejar todos estos restos de las personas porque evidentemente se creía que generaban enfermedades y de alguna manera tiene un cierto razonamiento, ¿no? Obviamente hoy hay mucho más cuidado con todo eso, pero en el siglo XIX todavía eso estaba como que apenas en inicio, ¿no? Entonces, no sabemos a ciencia cierta cuál fue el razonamiento, pero creo yo que tiene que ver con lo alejado de este espacio. Ahora, ya había aquí, sí había algo aquí que era la capilla, ¿no? La que tenemos allá en el interior, ahorita vamos a pasar y vamos a platicar más a detalle. Es decir, esto ya era un barrio de los barrios de Izúcar, el barrio de Tecosco aparece en el listado de barrios desde el siglo XVII, ¿no? Seguramente pues había algunas casitas aquí alrededor, no a lo mejor la población que hoy tiene, y por esta razón de estar alejado de la parte del centro es que se establece el panteón en torno a la capilla precisamente, pero la capilla sí es más antigua. ¿Qué fecha sabemos? Bueno, por ahí el cronista Manuel Sánchez Cruz, nuestro antecesor, él tiene en su monografía que el panteón lo construyen en 1860 aproximadamente, pero tenemos la fecha de la fachada. Ahí yo me gustaría que la enfocaras, mi estimado David, sí. En la parte alta y podemos ver la fecha 1875, que no sabemos si se refiere únicamente a la fachada
o se refiere como tal a propiamente todo el conjunto del panteón, ¿no? Pudiera ser, yo creo que es la fachada, creo que fue un poquito antes, como nos dice en este caso don Manuel, pero algo interesante es que evidentemente es de esos años. La mayoría de los grandes panteones civiles son después de 1870, 1880, por ahí. En archivo no tenemos documentación que nos hable como tal de la fundación del panteón, o sea, y nuestros archivos empiezan en 1880, por ahí aproximadamente, ¿no? El libro que tenemos más antiguo de defunciones es del 84, 1884, lo tenemos allá en Secretaría General del Ayuntamiento. No da datos acerca de la fundación del panteón, simplemente ya empieza la lista de personas que están enterradas, pero quiere decir que por lo menos para ese año, 1880, ya estaba el panteón como tal establecido, ¿no? En funcionamiento. Entonces, independientemente de que sea del arco o no, pues la arquitectura coincide totalmente con esa época, que es ya lo que estamos viendo del llamado neoclásico, ¿no? Que por ahí lo vamos a ver a lo mejor más a detalle en los templos, pero en la fachada se ve precisamente todo este detalle. Obviamente hay alusiones religiosas, no puede uno sustraerse de eso, aunque lo manejara de alguna manera el gobierno civil, pues el panteón tiene una carga religiosa, ¿no? Eso es algo inevitable y eso lo podemos ver precisamente en la arquitectura como tal. Vamos a ver, por ejemplo, en la parte de arriba que están labradas estas uvas, ¿no? Esta guía de uvas que podemos ver ahí arriba del letrerito, abajo de la fecha, ¿no? Que son totalmente alusiones eucarísticas, ¿no? Y todo eso. Y seguramente mucha gente recordará que hasta arriba del panteón había una pequeña escultura de como una calavera, ¿no? Y todo eso. Y por ahí decían la muerte, ¿no? Es la representación precisamente de la muerte y que obviamente con el temblor pues lamentablemente se cayó, ¿no? Y se destruyó. A los laterales todavía se pueden ver estos dos cráneos, no sé si los podrías enfocar, David, que están ahí precisamente. Y recuerden pues que nosotros en México somos muy dados a que no lo vemos como algo negativo, al contrario, los elementos como los huesos y todo eso se vuelven parte hasta de la decoración, ¿no? Entonces, y esto es una prueba muy clara de ello, ¿no? No tiene ninguna connotación. Más hasta nos los comemos. Hasta nos los comemos, ¿no? Entonces, no es no raro los huesos. No los huesos, las calaveras. Pero la representación, ¿no? La representación sí. es eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo podemos ver aquí precisamente representado, ¿no? Entonces, el origen de este espacio, te digo, tiene que ver con esta política de hacer estos panteones fuera precisamente de las partes más pobladas, pero sí había un antecedente que era como tal lo que es la capilla de aquí, de este barrio de Tecosoco. Ahorita que entremos platicaremos algunos detallitos de eso. Pues vamos, sí. Nada más recordar, mi estimado David, no lo platicamos tan en detalle, que ahorita no podemos entrar por esta parte porque esto quedó dañado con el sismo del 2017. Todos pueden ver en las imágenes que ahorita David tomó que el estado que guarda pues es un estado muy complicado. Se dañó mucho con el sismo, se está a la espera de que se generen algunos recursos por parte de los programas que hay para que pueda recuperarse precisamente lo que es la fachada, que como ven pues es un elemento arquitectónico muy interesante y que sin duda pues nos habla también de toda la historia que tenemos aquí propiamente en Izúcar. Es por eso que estamos dando la vuelta, porque normalmente entraría uno por ahí, pero desde que pasó el sismo pues habilitó otro acceso a un costado del panteón para que la gente pueda pues acceder, ¿no? Y todo esto. Ya que estamos pasando por el mercado que nos decías, el Mercado Revolución o el Mercado Nuevo que todavía siguen llamando, que todos ¿no? lo conocemos aquí en Izúcar. Hoy como no estamos en día de mercado, pues pueden ver que está bastante tranquilo, ¿no? Pero ayer estábamos en días de mercado. Ayer día de mercado, esto es un hervidero de gente, ¿no? Entonces, para que vean que bueno, cómo han cambiado estos espacios, que obviamente por eso se pasó el mercado para acá, porque sigo insistiendo, estamos como que yendo hacia la parte periférica, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a acceder al panteón. Insisto, este no era el acceso original, ¿no? Este se hizo de manera, no sé si pues llamarle provisional. De este lado, pero si no me equivoco, estaba la antigua plancha, ¿no? Así es, a eso iba, ¿no? Efectivamente, este espacio que estaba ahí, como bien dices, David, tenía esa antigua plancha que, o sea, no crean que era algo así como que muy elaborado, ¿no? Era prácticamente un cuartito, ¿no? Donde pues se hacía todo este trabajo de tener a los cadáveres cuando no se les reconocía, ¿no?
y todo eso. Esta plancha vino a sustituir un poco, o también en algún momento compartió, con la que había en el Hospital de San Juan de Dios. Esto es importante decirlo. Recordemos que Izúcar tuvo un hospital y desde la época virreinal, entonces de alguna manera eran los dos espacios pues donde se hacían estas pues las autopsias, todo lo que tenía que ver cuando una persona fallecía por alguna causa, sobre todo violenta. Es que prácticamente es como hoy, ¿no? Es más, hoy acá en el Panteón seguimos teniendo lo que le llaman el anfiteatro, que sería ese mismo espacio, obviamente con condiciones ya mucho más modernas y refrigeradores y todo eso, pero en épocas previas, pues obviamente era muy limitado lo que se podía hacer con los cuerpos, y se tenía que enterrar lo más pronto posible, ¿no? No es como hoy que los guardan y hacen tanta investigación, pues estamos hablando que eso no existía. Entonces, como esta plancha ya no tenía utilidad, ya nada más era el cuartito y guardaban ahí cosas, pues se decidió demolerlo para hacer precisamente este acceso, en lo que no se tiene el acceso precisamente, que era el principal. Pues Okay. vamos a seguir, vamos hacia la capilla, ¿te parece, mi estimado David? Sí. Vamos dándole la vuelta, Muy bien. ¿no? Para que podamos ver. Y ahorita les voy a platicar un poquito de cómo eran estos patrones pues de la división que hay en el panteón. Sí, porque se puede notar que hay una extensión del panteón, ¿no? Así es, Está dividido por una pared. efectivamente. Buenos días. Bueno, estamos ahora sí por la parte de atrás, estábamos en el frente, y todo eso, esa es la parte de atrás de la iglesia, precisamente. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, bueno, ya estamos, ahora sí que nos pasamos. Normalmente deberíamos de haber entrado por donde el lado donde está tomando mi estimado David, hacia atrás, pero pues tuvimos que dar la vuelta por esta razón. Aquí tenemos la capilla de este barrio de Santa Cruz de Cosco, que como ustedes pueden ver, pues quedó la verdad bastante deteriorada por el sismo. Por ahí hay un video en el internet del sismo, del momento en el que sucede el sismo aquí. ¿A poco? No, sí, No lo he sí, visto. sí. Por ahí también a nuestros internautas lo pueden buscar. Si lo encuentro, se los si lo pongo ahí en el yo video. creo que lo deberías de poner, sería interesante, mi estimado David. Eso sí estuvo muy grave. Porque es impresionante cómo se ve, cómo se mueve, ¿no? Y mira, si se fijan ustedes, la grieta se hizo prácticamente a la mitad, Sí. ¿no? En ese video, cuando lo vean, pareciera que el final iba a ser que se abriera como tal, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos de la fachada de interesante? Es un trabajo muy modesto, no tan elaborado como otras iglesias que tenemos aquí en Izúcar, pero con un poquito de tintes, digo yo, barrocos, ¿no? ¿A qué me referimos con esto? Pues el hecho de tener estas como curvas en la parte de arriba, lo que son los capiteles o la parte alta de las medias columnas que están aquí, como representando un poco de follaje, esos dientitos que podemos ver ahí. Todas son lo que le llaman los arquitectos, los estudiosos de la arquitectura histórica, pues como que pequeños elementos propios de lo que es la tradición barroca, ¿no? El barrio de Tecosco siempre ha sido un barrio que ha sido de los de menor población de Izúcar, ¿no? Por lo tanto, la capilla pues es modesta tanto en sus proporciones como lo que es propiamente en la decoración, ¿no? Y al igual que la fachada y que la barda, pues también está a la espera de que se le puedan hacer las reparaciones necesarias para que se pueda volver ¿Tiene habilitar. posibilidades de que se Sí, pueda a pesar de que se ve muy grave, tú lo acabas de decir con tu pregunta, ¿no? A pesar de que se ve como un caso muy grave, sí tiene posibilidades de ser reparada, ¿no? Entonces, evidentemente, en algún momento pues, se tendrá que, pues, que realizar, ¿no? Y todo eso, pero sí hay posibilidades de que se pueda reparar. Algo que también me gustaría que viéramos, David, es que hay algunas tumbas que nos muestran mucho de la antigüedad del panteón. Por ejemplo, quiero hacer hincapié en esta que tenemos de este lado. Aquí sí tú puedes hacer unas tomas. En esta me asustaron. Ah, mira qué interesante, ahorita nos cuentas un poco de eso.
Esto es de las más antiguas, ¿eh? Quiero decirles a todos nuestros internautas o quienes nos escuchan que obviamente el panteón, la capilla, la fachada están registradas como dentro del catálogo de monumentos históricos del INAH, y algunas tumbas también aparecen dentro del catálogo. Una de las tumbas que está registrada es precisamente esta que podemos ver ahí, que nos dice David que tuvieron ahí alguna experiencia, ¿no? ¿Por qué llamo la atención? Porque quiero que hago hincapié sobre todo en el estilo. Tenemos ahí un poquito de toques del neogótico que le llaman. Fíjense que a finales del 19, principios del 20, hubo toda una moda, se volvió moda del porfiriato prácticamente, que se trajeran estilos de Europa. Obviamente la gente tenía como referencia a Europa, y los grandes panteones, por ejemplo el panteón español, el panteón francés, tanto de la Ciudad de México como de Puebla, vas a encontrar muchas tumbas con este estilo neogótico. Obviamente aquí es muy modesto, pero el hecho de que lo traslademos acá a la provincia para mí es un dato interesante, ¿no? Porque nos habla de capacidad económica y también de capacidad intelectual de la gente, de que diga, quiero que me hagan algo así, ¿no? Y todo eso. Entonces se me hace una tumba muy, muy interesante porque tiene precisamente esos toques. Vean que, por ejemplo, en la puerta, si nos vamos a acercar tantito, David, porque esto me encanta a mí comentarlo, en la reja tiene ahí una cosa que le llamamos anagrama, que es un anagrama, una combinación de letras, seguramente hacía alusión a la familia que era la propietaria, y que ahora me parece, porque ahora nuestros amigos guardan cosas aquí, yo no tengo claridad si alguien es propietario o todavía tiene la posesión de esta tumba, no lo sé, la verdad, pero se me hace que es algo interesante porque es de las más antiguas que tenemos precisamente aquí en este panteón de Santa Cruz Tecosco. Y bueno, vamos a hacernos un poquito para acá. También quiero contarles un poco, porque el panteón está dividido por clases, y no crean que se refieren a clases sociales, ¿no? Cuando hacen el panteón, evidentemente estamos hablando de un Izúcar que no tenía la población que hoy tiene, David, ¿no? Claro. Estamos hablando de finales del siglo XIX, donde la población de Izúcar pues no era tan grande. Por lo tanto, prácticamente lo que era el panteón era el espacio que estamos aquí al frente, entre la fachada y el templo, y quizá una parte detrás de la iglesia. Conforme va pasando el tiempo, el panteón va creciendo, ¿no? Ahora ya la verdad es que ya no puede crecer porque ya está rodeado de casas, ¿no? Pero en algún momento tuvo por lo menos 3 crecimientos, espero no, sí, me parece que 3. Y estos es como los identificamos a través de la documentación. ¿Por qué? Porque se habla de tumbas de primera clase, tumbas de segunda clase y tumbas de tercera clase. Y no es porque sean unas más importantes que otras, se refieren a la ubicación. La zona de primera clase es la zona más antigua del panteón, que sería esta precisamente en la que estamos, ¿no? Vamos hacia atrás, está segunda clase, y después la última, tercera clase. Ahora ya después, ya ahorita recientemente esta terminología ya no funciona, solo las encontramos en los documentos como de los 50 para atrás, que para identificar dónde está alguna tumba para pagar derechos, para enterrar a alguien, sí se hace precisamente esa distinción. Y ahorita vamos a ir hacia allá, porque todavía hay una parte del muro que dividía esa parte. Por ahí se logra ver un pedacito de este muro que todo eso, que divide precisamente las clases del panteón. Pues si quieren vamos por allá para buscarlo. ¿Quieres entramos por acá? Se ve uno acá luego. Sí. Ah, sí, cierto. Vamos por acá. Ahí está tapado. Hay una... Ahí la dejaron pues pero no sé qué cosa es. Una tapa o no sé. Sí, pues. Miren, también estas tumbas, por ejemplo, son de las más antiguas. Esta que vemos por acá. Que es un dato interesante, si se dan cuenta, hoy prácticamente todos los sepulcros se hacen, David, con mármol, si tú te fijas, ¿no? Y estas que vemos, como la que les enseñé y la que tienes tú detrás, son con mamposterías, ¿no? Es decir, con ladrillo, con piedra, porque todavía no era como que el material común que se hiciera precisamente con el mármol, ¿no? Esta por ahí tiene la fecha, ahí dice... Sí, por ahí debe... 1931. Miren, es muy... Eso es algo reciente. Sí. Bueno, esa parte, pero todo lo demás, pues ya no. Y ni tan reciente, 31 ya son casi 90 años, ¿no? Entonces sí, como que ya tiene eso. Ah, mira, es lo que les decía yo del muro. Por ahí se ve.
Vamos a intentar cruzar porque ya Sí. está muy complicado. Sí, efectivamente. Ahora sí, ya la población de Izúcar, pues ya las necesidades ya son totalmente otras, ¿no? Pues por el tamaño de población, ¿no? Evidentemente. Yo vuelvo a insistir, cuando se hizo, pues seguramente sí daba cobertura, pero ahorita pues ya no, ¿no? Y acá vemos esto del muro que les decía, que separaba esta primera, digamos, zona como tal del cementerio. Y está el otro muro más atrás, creo que vamos a ir ahorita a buscarlo. Pero antes vamos a buscar otras de estas tumbas antiguas, que todas, eso sí, están de la iglesia hacia allá, David, ¿no? Sí, sí. Son estas, ahorita vamos a ir hacia allá. Nosotros andamos haciendo aquí el tour en el... Por acá nos vamos a meter, vente. En este panteón. Uy, Ay, cuidado, se amigo. me atoró la playera en el Cuidado, amigo, alambre. cuidado. Ya se nos estaba quedando nuestro camarógrafo por ahí atorado. Me quieren acá las Lo quieren acá. energías. Ah, Pero todavía no. todavía no. Todavía que se aguanten un poquito. Mira, ya hay una. Esa de allá. ¿Esa es la que dices? Sí, y hay otra más para allá. ahorita Esa la vamos a amarilla buscar. también entra dentro de... Sí. Porque esa se ve que hay... Ajá, pues esta de acá enfrente. Esta de acá, esa de allá, ahorita vamos para allá, Sí. ¿quieres? Esta que ya quedó aquí un poco imbuida con como una... Ajá, sí, por eso les decía yo, esa también es antigua, ¿no? Obviamente recuerden que las tumbas pues se siguen utilizando. Sí, claro. Y a lo mejor pues podemos ver alguna lápida o alguna inscripción un poco más moderna. Sí, pero fueron remodeladas tal vez, ¿no? Exactamente, porque se siguen utilizando, esa es la realidad, ¿no? Pero vamos hacia la de allá que decía David, efectivamente. Ustedes disculparán la interrupción, amigos, pero de la nada se detuvo el video. Ahora sí, amigo, me estabas Ya, diciendo. bueno, estábamos yendo hacia buscar esta tumba, de las que se ven antiguas. Ahorita que pasó eso con David, les quiero decir que hace un momentito recé un requiem por los difuntos para que nos dejen tomar todo este lugar, porque pues estamos en un lugar sagrado, claro, ¿no? Entonces siempre es importante que hacemos todo esto con todo el respeto del mundo, simplemente con un fin de difusión, de que la gente conozca pues el legado que tenemos, porque también esto es un legado. Y quería hacerte hincapié, mira David, algunas de las lápidas, ve por ejemplo esta que tenemos aquí, que es de 1897, muy antigua. Wow. Y si te fijas, ves la diferencia del mármol, con lo que vemos, por ejemplo, acá tenemos Sí, otra estas tumba ya más contemporáneas, totalmente ¿no? más contemporáneo, ¿no? Pero me pareció muy interesante, hasta en las letras, y todo el trabajo es muy interesante y muy bonito. La verdad es que sí es una letra muy bonita. Aquí ¿no? es donde están las fechas, amigos. Así por es. Si no las ven, ¿eh? Ah, sí, 1897. Esta persona se llamó la señora Luisa Dávila. A lo mejor alguien por ahí se identifica con algún parentesco. Y esta es la que les decíamos. Esta también está dentro del catálogo de INAH. Esta que tenemos aquí frente a nosotros. ¿No? Lo que les decía yo. ¿Esta está cerrada? Sí, está cerrada. Yo creo que también en algún momento se perdió quiénes eran los propietarios, ¿no? Y todo eso. Pero son... ¿Hay fecha de creación? No de esta, tiene tal fecha vez? esta hasta donde no sé, pero yo creo que siglo XIX, ¿no? Miren, acá tenemos también estas lápidas antiguas. Miren esta de 1908. La señorita Isabel Goyaz. No, pero también esa es 1888. Ajá, su fecha, pero la persona fue enterrada en el 1908. Ah, sí. ¿Ya viste? Y ve el mármol diferente, Sí. ¿no? Con lo que vemos hoy, digo, no es por menospreciar, pero sí como que tienen otra calidad, ¿no? Y me parece que debe haber otra de estas así como gotizantes, digo yo. Ya no la encuentran por acá. Pero... si la encontramos. Ay.
Órale, no, pero este es unicel. Es unicel, Pensé que ¿va? era otro tipo de trabajo, pero no, es unicel. Sí. Sí, hay unas lápidas muy bonitas. Ya no encuentro la otra que les decía, pero según recuerdo había otra por acá. También un poco como con la del estilo que les contaba allá. La primerita. A la primerita, allá vamos a salir hacia esa parte. ¿Cuándo es que Buenas se tardes. considera? Buenas tardes. ¿Cuándo es que se considera que ya es, por ejemplo, patrimonio? O sea, que ya pueda ser... Bueno, muy buena pregunta, David. De acuerdo a la Ley Federal de Monumentos, que es la que rige todas estas cosas, esto tiene que ser lo que es del siglo XIX hacia atrás, es decir, de 1900 hacia atrás, ¿no? Ya se considera como un bien patrimonial. De 1900 hacia adelante tiene que haber una declaratoria específica para ello. Por eso es que acá estamos hablando de fechas 1870, 1860, 1880 y tantos, que entra dentro del rango de conservación del patrimonio. Y es, digamos, de alguna manera, pues reciente en la gente que estudia la arquitectura, el estudiar la arquitectura que le llaman funeraria, ¿no? Les digo, nosotros a lo mejor nuestro panteón no tiene tanta riqueza en estas tumbas, pero hay panteones, los de la ciudad de Puebla, el Panteón Francés tiene unas tumbas que son, pues la verdad, exquisitas, ¿no? ¿no? Y el civil también, ¿no? Y que son un poco como la que veíamos ahí, como esta que veíamos ahí, pero todavía en una escala mucho más grande, ¿no? Acá se quedan modestas. Sí, ven tumbas impresionantes, ¿no? Sí. Va a haber algún videito por ahí que les voy a llevar. Ok, me parece eso excepcional. Vamos, si quieres, a recorrerlo. No, sí, es un deleite, es un deleite. Y hoy hay tours dedicados precisamente a esto de ver esa arquitectura funeraria. Sobre todo que hay algunos panteones pues que también tienen dentro de sus inquilinos pues a algunos personajes importantes. Por ejemplo, el Panteón del Tepeyat. Poca gente a lo mejor lo sabe allá en la villa de Guadalupe, pero hay un Panteón del Tepeyat en el Cerrito, que hay ahí muchas personas famosas enterradas, como el Antonio López de Santana, este presidente, está enterrado ahí. Y tiene también unas tumbas pues muy El indeseable, ¿no? Sí, un personaje como que muy... ¿todo? Pero bueno, parte de la historia de México, David, ¿no? Entonces no lo podemos... Por eso no le quita lo indeseable. ¿No? Ahí está enterrado, ¿no? Entre otros... ¿Sabes por qué te hacía la pregunta, Sí, Raúl, amigo. de cómo es que puedes decir de algunas tumbas? Lo que pasa es que ¿has ido en alguna ocasión a San Miguel Ayotla? Sí, claro que sí. ¿Has visitado su panteón? Así es. ¿Has visto sus tumbas? Sí. De entre ellas destacan algunas, Así sobre es. todo por su arquitectura. Por su arquitectura, claro. Pero hay una en específico que a mí me llamó muchísimo la atención. Tiene... Buenos días. Buenos días. Tiene 1922 Ajá. y este año cumplía los 100 años. 100 años. Mira, acábame de contar y contamos ahorita esto. No, no sé si tenga algo que ver o ayude, por ejemplo, a que se le haga preservación o se le cuide. Mira, si te vas a la interpretación de la ley, no entraría dentro del rango, ¿no? Esa es la realidad. Pero a lo mejor para esos panteones, pues ya es una cantidad considerable, ¿no? En todo eso, ¿no? Okay. Mira, les decía yo, la división de las zonas, acá se ve, es la segunda, ya estamos viendo. Sí, es lo que por eso que la quería mostrar, porque esta sí está continua. La que veíamos allá nomás vemos un pedacito. ¿No? La más antigua, ya nomás nos queda un pedacito. Claro. De esta que es la parte le llaman segunda clase, si vemos, miren, hasta tiene aquí su David, que era como una puertecita, digámoslo así. Sí, se ve claramente. Debió haber estado genial esto, ¿no? Entonces es eso, nomás para que la tomes. Oye, ¿y no hay algún proyecto, perdón, Raúl, no hay algún proyecto que se tenga como para restaurar estas partes? Pues creo que elevarlas, levantarlas. Sí, pues la cuestión es que lo primero que se tiene que resolver ahí, David, es la propiedad. Recuerden que en el caso del panteón, aunque sea difícil de creer, pues todo mundo es propietario de su pedacito de 2 por 1 metro. O sea, sí hay un propietario. Claro. Como entidad el panteón es una entidad municipal, como entidad, pero cada tumba es propiedad de una persona. Entonces, lo primero que habría que resolver con esos espacios es saber si todavía hay alguien que tenga los derechos de esas tumbas. Pues aquí en México hasta volvemos lugares de interés nuestros panteones, ¿no? O sea, seguimos teniendo esa... pues ese apego a la muerte, no como algo negativo, ¿no? Claro. Yo lo vuelvo a insistir, ¿no? Por algo sino el Día de Muertos. Por algo el Día de Muertos y por algo tú sabes que vienes aquí en esos días y esto está a reventar y esto es una fiesta, ¿no? Es el 2 cuando se pinta todo de amarillo en la noche, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces,
Por la velación que hace. Ajá. Y la gente viene y convive aquí, gente que come y todo eso. Y es parte de la, pues de la mentalidad, ¿no? Y no, insisto, no hay una visualización negativa de esto, al contrario, ¿no? Todos vienen. Bueno, ¿no? Sí, Hasta de la muerte nos reímos. exactamente, ¿no? Entonces, insisto, es un lugar que pues también es parte del interés histórico, ¿no? Y todo eso. Y que yo creo que seguramente a lo mejor hubo más tumbas así con estas características, pero el panteón es un lugar en constante movimiento, Sí. ¿no? O sea, Sí, porque, sí. ay, voy a decir algo muy feo, pero la gente se muere todos los días, Claro. ¿no? Y obviamente pues eso conlleva que estén moviéndose, ¿no? Y que estén todo eso, Pues en constante movimiento todo. ¿no? Y por eso a lo mejor no todas se conservan, ¿no? Claro. Esa es una Una de las razones. razones, ¿no? Ahora ya hay hasta panteones particulares, ¿no? Acá en Zúcar hay un proyecto de panteón particular que vuelvo a insistir, eso también es una cuestión ¿Eso muy... que está a la salida? Ajá, la salida de Patlán, muy contemporánea porque pues no se visualizaba así, ¿no? O sea, todo esto Pero es que era... también de repente tenía que pasar, porque aquí Claro. ya estás muy lleno. Sí, todo. no, sí, ya hay una saturación, eso sí es una realidad, ¿no? Y todo eso, entonces tarde o temprano iba a acontecer. Sí está muy grave, un caso. Sí. Quería mostrarte, por allá hay una frase muy bonita en una tumba, dicen que era creo que de un militar. Siempre que venimos luego, que obviamente nunca es agradable venir, ¿verdad? Bueno, en el sentido de que... Pero no lo ve uno mal, yo siempre insistiré en eso, no te... No, yo como te digo, amigo, a mí si pudiera venir todos los días a darme mis caminatas acá, yo vendría. Pues sí es esta. Por acá debe estar. Oh, ya lo limpiaron esta parte. Sí, estaba- ¿verdad? No se podía pasar acá. Es que estaba muy... Recuerdo aquí sí haberme sentado. ¿Sí? Sí, pues mientras esperábamos que se llenara Que se llenara. el agua ahí. Ujú. Ahí hay otra tumba. No, pero esta es más reciente, ¿verdad? No, esa es la que sí también es antigua, mira la de allá. Creo que sí. Ajá, sí. Esta. Y la de allá, esa era. Entonces era de este lado, mira. Órale, esta está bien interesante. Esta, amigo, mira. Esa tiene un nombre. Dice Marmolería Hermanos Cervantes. Juárez 33 y Zúcar de Matamoros, que yo creo que ya no existe. Sí, no. Bueno, no creo, pues. Ahora, fíjense, y esto es una observación muy material. Ese mármol, si lo comparamos con estos, por ejemplo, que son más recientes, vean que hasta la textura del grano es muy diferente, ¿no? Hasta en eso podemos ver la evolución de las tumbas, ¿no? Desde las mamposterías hasta estos mármoles antiguos y estos mármoles recientes que yo creo que ya a lo mejor lo que menos son mármol, ¿no? Han de ser otra cosa, ¿no? Y todo eso, como todo, David, como todo Claro, tiende a va eso, evolucionando. evolucionando y pues además tienen que ser materiales más baratos. Tú sabes que hoy un mármol a lo mejor muy fino debe ser carísimo, ¿no? Entonces, y todo eso. Y Es 1956. fíjate, sí. A ver, a ver si puedo meterla. Voy a meter la cámara, amigos. Se puede ver ya nada más tumbas, cruces. Ya no se puede, ya no llego. Está ahí. Es lo más que puedo llegar, amigos. Sí. Uy. Mira cómo en este tramito podemos ver tres momentos arquitectónicos. Esto muy finales del 19, diría yo. Esto que nos dice cincuentón. Eso como sesentón. Quiero que vean la columna con estos azulejitos, que de repente en algunas casas de los 60, 70 seguramente lo han visto, a lo mejor alguien por ahí los ha visto y todo eso. Entonces vemos pues todos los estilos arquitectónicos y las modas también están reflejadas en el panteón, ¿no? Entonces ahí está. Quiero que veamos allá esta que te digo que también es muy antigua. Mira. Wow. Y lo que te decía yo, eso ya no lo utilizamos, David, que es estas anagramas, estas combinaciones de letras,
que seguramente es o el nombre de la persona, del fundador, o la familia, las iniciales de la familia. Es posible que la fundación de la familia. Ajá, de la familia. Ahí. Pero aunque sí tiene 3 letras, igual y sí sea un nombre también. Sí. ¿Esta a poco ya no la...? Sí, ¿verdad? Sí la visitaron. Se ve que sí. Sí, se ve, ¿eh? Sí, totalmente. Espero que no se enojen de que la abrí. Ay. No, sí, porque pues esas son recientes. Es esas reciente. cruces. Sí. Sí, por supuesto que sí la visitan. Hasta la reja también es un trabajo muy bueno. No, se siente luego la diferencia. La diferencia, de las rejas. ¿verdad? Sí, claro. Sí. Esta es la otra que nos mencionaba Raúl. Ajá. Esto ya muy cincuentón, ¿no? Los azulejitos, esto es muy de esa arquitectura, esos mosaicos. Perdón, ¿me decías? ¿Cómo? Sí, que también tenemos esta. ¿Cuál? Estas de acá. Ay. Oh. Mira. Y sí, 30. Bueno, no tanto, pero sí. Julio del 30. Y la de abajo, a ver si lo vemos. 13. La 1913. y la de arriba 30. Muy interesante. Sí, ¿no? Entonces, hay tumbas interesantes. ¿Se puede pasar? En algunos casos ya no se puede pasar. Mucha complicación. Y estas tumbas también en el piso. En el piso también. Uh-huh. Por acá había una. A ver si la encuentro. ¿1956? Uh-huh. Creo que era esta. Así era. 1830. Uh-huh. Mira, esta. También tiene los anagramas que Sí, mencionas. lo que te decía. Uh-huh. Ya nomás la lapidita. Ese es del 26 de abril de 1830. Es cuando nació, en 1830, y falleció en 1903. Y creo que era... Ahí está. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Sí, ya casi no se ven. No, ya casi no se ven. Estas obviamente por la ubicación en el pasillo Se van se desgastando. van desgastando muchísimo, ¿no? Y todo eso. Muy bien. Mira, por ejemplo, este está padre. Porque obviamente también dejan la marca de quienes las hacían, ¿no? Está hecha en Puebla, mira. El sepulcro. Y hasta el mármol es como oscurito, ¿no? Y todo eso. Cuando seguramente no, pues no había tanta posibilidad de, o acá no había tanta gente capacitada para ese trabajo. Sí. O la gente, pues también como parte de ese estatus, pues mandaba a hacer fuera, ¿no? Estas tumbas, ¿no? Uh-huh. Eso es parte de... Ya, pues estos trabajos son muy bonitos. Sí, miren. Luego se ve el mármol, Mármol. el otro tipo de trabajo de mármol. Es lo que les decía yo, o sea, vemos todas esas posibilidades, ¿no? Y todo eso. Miren, aquí ya se perdió esta que estaba pegado, pero acá había una que
que debe haber sido también muy antigua. Sí, esta sí. Sí, que nomás la plaquita 1918, ¿no? Pegada a la iglesia. Recuerden también, para quienes nos ven, que era una práctica común virreinal, que pues la gente que era muy cercana a la iglesia o gente que a lo mejor patrocinaba muchas cosas o apoyaba mucho, o sacerdotes, gente, se les enterraba, dejaba enterrar en la iglesia, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero tenía que ver tenían que ser ciertas personas, valga la expresión, ¿no? Sí. Tenían algún vínculo o que fueron algún apoyo muy importante. No cualquiera. No cualquiera se les concedía como que esta gracia, ¿no? O este honor de enterrarse lo más cercano a la iglesia, ¿no? Y que también ahorita en nuestros templos, pues muchas de esas tumbas con los cambios de piso y todo, pues ya a lo mejor no se ven. Creo que en Santo Domingo todavía hay una por ahí, cerca de un confesionario, una plaquita. Y en la Asunción, creo que ahí sí ya no. Pero de que hay tumbas abajo, hay tumbas, eso no lo dudemos, ¿no? O sea, y todo eso porque la práctica era una práctica común. Oye, ¿y es verdad o mentira lo del centro escolar? ¿De qué, amigo? Que fue panteón. A ver, ahí quiero hacer, qué bueno que me lo preguntas, porque es un poco lo que platicábamos aquí al principio, que es que tenemos la idea, por como hoy hacemos las prácticas funerarias, de que había panteones en la época prehispánica, y les decían, no, seguramente todas estas piezas que encontraron en centro escolar tienen que ver porque ahí vivía gente, ¿no? O sea, y no es que nada más encontraran los esqueletos, ¿no? O sea, ahí vivía la gente y por lo tanto ahí estaba enterrada en las casas. No es que fuera un panteón como tal, ¿no? También eso me lo decía mucho el difunto don Manuel, el anterior cronista, don Manuel Sánchez Cruz, que me decía, no, dices que yo creo que era un panteón. Y digo, no, es que la idea de panteón es una idea cristiana y una idea del siglo XIX sobre todo, ¿no? Es decir, si encontraron ahí muchos esqueletos, muchos tumbas, es porque estábamos dentro de las propias casas de la gente. La gente vivía ahí, ¿no? Entonces, por eso se enterraban ahí. Por eso al principio les decía yo esto, o sea, se enterraban en sus casas, ¿no? Y todo eso, era la práctica funeraria común. Solo que de verdad fueras un gobernante o alguien muy, muy importante, podía ser que se saliera de esa práctica, ¿no? Pero eran los menos. El grueso de las personas se enterraban en el terreno familiar. Bueno, pero sí, no es porque fuera un panteón, mi estimado David, ¿no? Es eso. Y ahí se habla de reportarse que se han encontrado muchos vestigios prehispánicos que lamentablemente, pues, don Manuel me contaba que había una gran colección arqueológica ahí en el centro escolar, pero en algún momento se perdió, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué? ¿Se la llevaron? Pues alguien se la llevó, no sé qué pasó, y pues seguramente acorde con una obra tan grande como fue esa, pues cuánto no han de haber encontrado ahí, ¿no? Para hacer todos esos edificios, ¿no? Claro. Y todo eso, ¿no? Muy bien, amigo, pues te agradezco. No, pues ha sido un gusto. Creo que también a veces son espacios que pareciera que no tienen una historia, pero como que redescubrirlos, ¿no? Y todo eso. Y si nos pusiéramos a investigar tumba por tumba de las que encontramos que son antiguas, encontraríamos una historia para cada una de ellas. Exactamente. Tú viste que lo poquito que vimos como que te da mucho que pensar, sí, claro, ¿no? Y todo eso. Y como bien dice, a lo mejor tenemos ahí la tarea de poder hacer algo con estos espacios, ¿no? Sobre todo estos espacios que tienen como las más antiguas, pues para ver qué se puede hacer con eso. Pero te digo, mucho estriba en saber si todavía hay alguna referencia de la propiedad de estos espacios. Claro. Por lo que les digo, o sea, todo mundo es dueño de un pedacito del panteón, valga la expresión, ¿no? Aunque sea un lugar de administración municipal. Excelente. Pues bueno, amigo, muchísimas gracias por tu apoyo. Un gusto. Gracias por acompañarnos en un video más. Nuevamente gracias al Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, en especial a la presidenta Irene Olea Torres yo estoy muy contento porque la neta ha sido, desde que yo inicié Rastreadores, la única presidenta que me ha brindado la oportunidad de hacer esto. Y yo voy a estarle agradeciendo en todos los videos, todo el tiempo que pueda, le voy a estar diciendo muchas gracias por el apoyo, presidenta. Y como pueden ver ustedes, amigos, por eso es que aparece el loguito. No me lo pidió el ayuntamiento, o sea, no vayan a pensar que esto me dijo el ayuntamiento, oye, te damos permiso. Si tú pones el logo, no fue así, yo quise ponerlo, yo lo pedí. Yo por eso también hice la animación de su logo, porque es algo que yo quiero hacer como agradecimiento al ayuntamiento. Y definitivamente, pues siempre, no es que anteponga, pero la persona que me apoya directamente con la historia, pues es Raúl, por eso es que siempre está acá. Esperemos que, esperemos que en el transcurso de las demás investigaciones que vamos a estar haciendo,
la presidenta pueda acompañarnos. Un día de sí, a mí me yo creo interesaría mucho yo creo que sí. que nos acompañara, por lo que platicamos la otra vez con ella, que nos acompañara a la de... A San Juan de Dios. Sí, San Juan Sí, de Dios. claro, A mí me estoy de gustaría acuerdo. muchísimo que nos acompañara porque quiero que... Que no sé si cuente ella lo que quiera, nos contó un poco, pero ¿no? sí me gustaría que nos contara un poquito Claro, de, sí, estoy totalmente de de acuerdo. todo el trabajo que se llevó ella, ¿no? Y todo el... Sí, sí. pues, Vale la está- pena, vale la sí pena está- que la gente lo conozca. Sí, claro, está muy interesante. Entonces, amigos, pues vámonos. Vámonos, pues un Vamos. gusto. Un gusto, saludos a todos. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos en los siguientes videos.